Es que ya hace tiempo que no sale un nombre gordo. O sea, el último que ha salido es Makoto Shinkai. Y Makoto Shinkai ya había hecho películas 10 15 años antes que Mm, Your Name. Solo ya. que esa se llevó el gran título, pero ya tenía tela previa. Ujú. Muy bien, pues entonces nos vamos ahora, ya pasamos la mitad del programa y nos vamos a hablar ahora de A Silent Voice. Muy bien, pues vamos a hablar de A Silent Voice, ahora película de 2016. La película más larga, si no me equivoco, de las que traemos hoy. No muy larga tampoco, 2 horas, es lo que suele durar una película, 2 horas y 5 o así. Es de un director llamado Naoko Yamada, que he Directora. visto antes, directora, perdón, directora, Directora. he visto antes como lo que tiene, y claro, tiene muchas cosas, pero tienen tan pocas votaciones. Tiene, por mencionar algunas películas que he visto por aquí, que apunté, Liz and the Bluebird, Tamako Love Story, y luego también tiene una película que es como antológica que se llama K-On, Hmm. ¿vale? Creo que Eh, también hizo una serie llamada Clannad sí, y que es una sí, especie de... Es una especie como de clásico moderno, de serie romántica. Creo que se inspiraba en un videojuego o algo así. Y sí que es una ujú. serie bastante bien reconocida. Tiene, Sí, esta además, es la, partió de una peli, luego dos series creo que hicieron. sí, esta es la, de hecho, la que más nota tiene de lo que ella ha formado parte de sus películas, sus obras, y sí, básicamente dice, secuela de la popular serie Clannad, narra la historia de Tomoya Okazaki y Nagisa Furukawa, cuyas vidas cambiarán radicalmente después de las peripecias vividas durante las vacaciones de verano. Por volver al Em, programa anterior, lo primero que se hizo de Clannad lo hizo Samu Dezaki, que hablamos del, creo que era con Blackjack en el Blackjack. programa anterior. ok. Si me pongo a enlazar cosas del programa anterior, va a haber cada 10 segundos. Pues bueno, pero eso está bien, hay cohesión entre los dos Sí, sí. programas, claro. Bueno, la película está a Silent Voice, ya volviendo a Silent Voice, fue un éxito de crítica, no tanto a nivel de premios. Volvemos a mencionar el Festival de Annecy, donde estuvo en la sección de oficiales, oficial de largometrajes a concurso. Y yendo bueno, sí, rápidamente con la sinopsis, dice así: la historia gira en torno a Shoko Nishimiya, una estudiante de primaria que es sorda y que al cambiarse de colegio comienza a sentir el bullying de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables es Ishida Soya, quien termina por forzar que Nishimiya se cambie de escuela. Años después, Ishida busca la redención de sus malas acciones. Estaba yo leyendo la sinopsis y digo, bueno, a ver, es la protagonista. A ver, claro, Es él, para yo mí, vamos. es él el protagonista, yo creo, ¿no? Eh, bueno, a ver, es una película. Yo no sé en qué momento de la película me da a mí por de repente ponerme a llorar. O sea, a ver, es una película que a priori de lo que más habla es del tema del bullying y demás, pero es que yo, conforme iba pasando la historia, de lo que creo que habla la película es del suicidio. Mm. O sea, el tema más trascendental, pero ya no más trascendental, sino más importante es el suicidio. Albert Camus escribió El mito de Sísifo, que es uno de mis libros favoritos. Estudié filosofía durante unos años y tuve la suerte de poder leer ese libro. El mito de Sísifo como tal es pues un ser humano que eleva una piedra hasta lo alto de una colina y al final del día esa piedra se cae y al principio del siguiente tiene que volver a hacerlo. O sea, es un proceso cíclico en el que se ejemplificaba, según Camus, el absurdo de la vida.
el absurdo de la vida es una cosa que cuando llegamos a poder entenderla, hay varias maneras de enfocar ese absurdo. La primera sería, pues, ser alguien como, por ejemplo, el señor Peanut Butter en BoJack Bueno, Horseman, es decir, alguien que abraza completamente eso sin entenderlo, pero lo abraza completamente y se mete en ese remolino de el absurdo, convirtiéndose él en parte de ese juego también, es decir, no notando el peso de la piedra porque tampoco sabe que hay una piedra que mover. En la otra, digamos, la otra vía, según Camus, sería el de ser de alguna manera conscientes de ese absurdo y superarlo, que también podría ser, volviendo a BoJack Horseman, el personaje de Todd, perdón, ah, o el me mezclaba la personaje de serie. Rick, el personaje de Rick en Rick and Morty. Y la última vía, bueno, no la última, es la segunda realmente, pero bueno, para que quede bien, es el suicidio. Es suicidarnos. De hecho, el libro de Camus eh, empieza hablando de que es el tema más importante para la humanidad. Es la pregunta más importante que nos podemos hacer. La pregunta es, ¿debemos suicidarnos? O sea, es algo que deberíamos hacer viendo esto. Eh, También se plantea en la película, que yo creo que esto que acabo de decir está en la película, también se plantea en la película temas sociales relacionados con el suicidio, así como esa respuesta social al bullying. Una de las respuestas sociales al suicidio es que eres egoísta por querer suicidarte. Es decir, si tú te quieres suicidar, estás siendo egoísta. Volviendo a la filosofía, Kant, uno de los filósofos más famosos de la historia de la filosofía, lo que decía era que si tú te quieres suicidar en un momento malísimo de tu vida, tal, no sé qué, si actuaras por deber a la moralidad, no te suicidarías, Claro, porque hay es que un dejar acto una moral culpa. reprobable. Claro, es decir, es un acto moral reprobable y no tendrías que hacerlo. Bajo mi punto de vista, es uno de los actos más valientes que puedes llegar a hacer. ¿Por qué? Porque esta película se llama A Silent Voice. También luego esta película dice algo así como la voz del... El, el sonido de la voz. Dice, bueno, pues ese sonido de la voz, esa voz silenciosa, teniendo al otro lado, como tiene esta protagonista que está a punto de suicidarse en un momento de la película, los fuegos artificiales más espectaculares que puede haber en el planeta, teniendo ese mundo muy especial, porque el mundo en el que estamos, la naturaleza y el arte, y es algo muy especial, es algo por lo que seguir viviendo, realmente. Pero claro, también tenemos un universo en el que las caras de los rostros de la gente están tachadas. A veces tenemos que ir mirando al suelo, como hace Y Ishida sí, Soya, que también tiene ansiedad social en la película. Y los rostros son un vacío en el que no podemos expresarnos. Suicidarnos es entender ese absurdo, a veces, y no querer formar parte del sentido, que es comprensible, aunque nos resulte doloroso. Es comprensible que esa vía sea una vía real y una vía que no es moralmente reprobable, es comprensible. En España, nuestro país es la primera causa de muerte no natural. Más toda la gente que lo intenta y no lo consigue. ¿Cómo le pasa, bueno, entre comillas, al personaje, al protagonista de Colorful? Eh, bueno, quiero decir, es importante y luego también es importante las consecuencias, como pasaba en La chica a través del tiempo, las consecuencias de nuestros actos. El quitarle el audífono a una persona que es sorda de un tajo y hacerle una cicatriz para toda la vida, esa cicatriz no es solo una cicatriz física, sino que
también es una cicatriz bueno, en su persona, en general, psicológico. Los golpes se repiten, las madres, ¿no? Las madres de esta película no entienden a sus hijos y eso es jodidísimo en tu vida porque si no te entienden en tu casa, ya hay un problema tremendo en ti. Claro, eso tiene un Eso, poco que ver con, claro, oye, esta es una de las películas que van sobre lo que hemos dicho, sobre que había muchos temas sobre personajes sí, adolescentes y colegios, tal. universidad y Entonces, demás. claro, todos eh, los autores o autoras que hacen estas películas directamente plantean eso desde el aspecto de este personaje y sobre todo quieren que sus conflictos se desarrollen con gente más o menos de sus edades, no con gentes adultas. Entonces, habitualmente hacen que los adultos no les comprendan. Y sí que de alguna forma se convierte en un cliché de estas historias, porque si de repente los padres hicieran por comprenderlo, ya no podrías sacar a tantos personajes de la edad de ese personaje, hacer ese tipo de ambiente adolescente, porque estaría en un ambiente más adulto, teniendo una presencia de sus padres mucho mayor. Me parece. A ver, el diseño del protagonista de Ishida es un diseño muy básico. O sea, tiene una cara que podría tenerla cualquier personaje. No tiene prácticamente ningún rasgo distintivo, salvo que tiene muy bien hechas las puntas del pelo. Cuando la película lleva 15-20 minutos y llega a su casa, vemos que su madre es peluquera. Entonces, además, no se ve nunca a la madre. Bueno, creo que al final de la película sí que se ve que está cortando el pelo a alguien, pero no se hace particular mención a ello, nada. Entonces, ese tipo de detalles en la producción me parece que está muy bien para entender un personaje secundario que únicamente se puede representar por sus actos más que por sus propias palabras. Y luego también cuando veía esta película pensaba en una cosa de que también se reprobó en su momento a Chaplin, por ejemplo, que es, claro, tú presentas a un personaje al que hace bullying, claro, eso es terrible. Eso, obviamente, hacia ese personaje que sufre bullying, sientes pena por él cuando lo estás viendo. Pero ¿cómo haces que sientas más pena? Pues que encima sea sordo. Entonces le estás dando un más eh, que claro, ya te genera una debilidad hacia el dolor que pueda sufrir ese personaje que ya hace que todo sea terrible, porque de alguna forma como ya sabes que sus capacidades de defenderse son muchísimo menores, da una especie de manipulación extra emocional que a mí particularmente no me encaja tanto porque veo eso, que sí que se podría haber buscado que únicamente la hicieran bullying y que particularmente por sus particularidades de ella no pudiera defenderse o lo que sea, pero ya claro, es que la haces la víctima perfecta. Es el cervatillo que ya no es que esté cojo, que es que está con la pata tapada porque se le ha caído algo encima y ya ni se puede mover ante el depredador. Y también que bueno, que normalmente la gente que sufre bullying, una vez le hacen bullying, en muy pocas películas, si no en casi ninguna, he visto que la persona afectada intente arreglar las cosas con su agresor. O sea, llega un punto en que pasas de esa gente. Quiero decir, ahora no me viene ninguna película y tal. Y esta chica lo que intenta siempre es intentar lograr, o sea, siempre, o sea, nunca pone mala cara hacia los que la acosan, sino intenta llegar a una especie de amistad, cosa que a mí me hace sufrir un poco más, porque ya estás, si ya empatizabas antes con ella, empatizas mucho más. Y luego que claro, lo que creo que lo dijo Dani antes, los errores del pasado, ¿no? Como al final esta película, eh, durante, no sé, si dura pues eso, 2 horas y 5, yo creo que los primeros 20-25 minutos son
de esa parte del bullying, y luego ya se hacen el salto, creo que 5 años después. Ella es cuando al acosador, la película se centra en el acosador herido psicológicamente también por lo que hizo, la ansiedad social. Me parece que también, a ver, claro, yo esta película la vi antes de Mind Game. Antes de ver Mind Game, iba a decir que era la película que mayores recursos visuales tenía a nivel animación. Luego, claro, ves Mind Game y no, pero claro, todo ese el detalle ese detalle de las X en las caras, esos planos subjetivos que cortan, claro, él siempre está mirando para el suelo o no mira a los ojos directamente. Igual hay planos en los que se ve únicamente pues la parte de la boca para abajo, ¿no? Mm. No son cosas, no son planificaciones que normalmente se vean, pero no se vean en anime, o por lo menos los que yo he visto, pero sí Sí. que tiene mucho sentido. De hecho, la película por Bueno, formato me parece fácilmente trasladable a una película de imagen real. mm, Quitando los rostros tachados que habría que encontrar una idea visual para ello, claro. Mm. me parece bastante trasladable. Claro, y luego aparte, bueno, vemos al personaje principal, luego al resto de personajes que también se metían con ella, que hay algunos que han cambiado, otros no han cambiado nada. De hecho, incluso hay una que se ríe del Sí. propio protagonista cuando intenta, bueno, cuando está con la chica, ¿no? Como te ha rebajado, no sé qué le dice, pero básicamente da la sensación de que la otra chica piensa como que te ha rebajado a tratar bien a esta chica, que no lo Claro, merece. y culpa a la chica ciega por aparecer. O sea, la culpa no es que tú fueras como fueras. O sea, como tú estabas, estaba bien. Mm. El problema lo Sí, sí. tiene ella, que al aparecer ella se ha Mm. convertido en una víctima y por eso tú te has planteado cambiar. Que me Claro. parece una forma de pensar. Si la chica que saltaba a través del tiempo era egoísta, al menos no era tan maligna con respecto a eso, porque de verdad, cuando tú ves que opina así y de alguna forma sigue apareciendo dentro del grupo de amigos, Mm. dices, pero ¿esta qué? Esta desaparece de... No te quiero ni ver. Claro. También me pasa, claro, esta película adapta un manga y claro, mm, a la hora de visualizar un cómic o un manga, los cuadros en lo que suceden las cosas, si se replican de forma muy directa cuando ves la versión, en este caso de anime, es quizá demasiado estática. Y yo noto en algún tramo de esta película que quiere fijarse demasiado en replicar el dibujo de la viñeta que había en el manga y que en cierto modo es por eso en algún momento algo estática y por eso se va un poco más de duración de lo que igual si no hubiera querido ser tan fiel hubiera sido. Igual si no hubiera querido ser tan fiel eh, hubiera tardado 15 minutos menos. Que yo creo que no por ello hubiera sido mejor o peor, pero que sí que en cierto modo querer equiparar el ritmo de una lectura de un cómic al de una película suele ralentizar la película porque no funciona ese lenguaje igual. Y también quería acordarme, en cierto momento ya en el tiempo contemporáneo donde sucede el presente de la historia, este chico se hace amigo de un chico con el que se metían. Y cómo cambia la personalidad de ese chico cuando descubre que por primera vez tiene un amigo. Bueno, me parece el único personaje de la película que puedes decir que es divertido en sus reacciones. Y es más, hace un acto que yo creo que en una edad adulta sería feo, pero casi en unos 16 años o así, que se supone que tienen, hasta puedes... Hasta... Hasta... Vale, no lo miremos de forma moralista.
hasta puedes ver con naturalidad que es cuando tu grupo pasa de ser de 2 a más, como dices, no hables con este sin pasar antes por mí. Pero sí que es verdad que tiene alguna cosa de montaje, sobre todo con la hermana de la protagonista, en plan de que se acerca demasiado y que se da cuenta de que es una niña y piensa en que algunas veces la ha vacilado porque como tenía el pelo corto creía que era un chico y aparece como en un plano a 10 metros hablando de lejos, en plan, yo no he hecho nada, yo no quiero que me metas ahí. O sea, me parece un personaje... eh, porque yo creo que además es una cosa que, que yo al menos he visto en la adolescencia. Una persona que, que por lo general igual no tenía por qué sufrir acoso ni nada, pero que por lo que sea estaba más sola, que ha empezado a conectar con alguien y de repente ha sido una explosión el cómo ha encontrado el confort en alguien y ha podido demostrar cómo es cuando antes no sabías absolutamente nada de esa persona. Y que ocurra eso me parece maravilloso, porque es más, luego puedes descubrir que esa persona tiene alguna actitud que no te gusta demasiado, pero el disfrute de ver que tiene esa personalidad y que no está tapando todo lo que procede de él, me parece maravilloso. Y eso, además, Oscar, eso pasa en Colorful también, con esa amistad que luego tiene con ese amigo. Claro. Eh, Sí. bueno, de hecho es la llave esa amistad para expandir un poco el universo del protagonista. Y bueno, dicho esto, nada, yo sigo apoyándome en que creo que el sinsentido un poco de la vida llega a ser un poco esta historia, ¿no? Esta historia refleja ese que el no entender a alguien puede llevarnos a odiar a ese alguien. Yeah. Y que yo creo que lo que al final dice la película es que deberíamos tratar mejor lo que no entendemos. Como esto que acaba de decir Oscar, es lo mismo. Cuando te abres a lo que no entiendes, que es esa persona que acaba de llegar, de repente se abre ante ti, se abren más cosas ante ti, ¿no? Entonces, pero claro, si no eres más abierto ante lo que no entiendes, no puedes llegar ahí. Claro. Es imposible. Entonces, no sé, que creo que ese mensaje está bien, aunque coincido con el tema de lo de hacerla sorda ya, creo que la hace como un dramón más grande. Claro. Eh, pero bueno, De hecho, que hace un par de años ha salido otra película japonesa que se llama Yosei el Tigre, si no me equivoco, es una película que está en Prime Video, que muestra un tipo de amistad que puede tener alguna semejanza, aunque yo creo que esta es bastante más dramática y lo que pasa es que la niña va en silla de ruedas. Es como que quieren dar ese punto más de que genere una conexión mucho más inmediata. Yo creo que casi es eh, querer asegurar el tiro. Dices, si quisiera hacerlo de una forma en la que tengo que representar que esta persona es débil por esto y por esto, me resultaría más complejo que si ya le hago que tenga esta enfermedad desde el principio, que tenga esta discapacidad o lo que sea. sí, a En mí eso me fin. recuerda mucho a dos películas. Una es Green Book, cuando llega un momento en el que hay un giro en el que él es también es homosexual. El personaje más Ali, y dices tú, joder, que bueno, es que además esa película tiene traca para mí en el sentido de querer, digamos, alcanzar bueno, un melodrama, porque al final eh, creo que exacerba ciertas cosas. Y luego hay una película de Will Smith que es Siete Almas, que vamos, eso es dar pena por dar pena, y si puedo dar más pena, doy más pena, y es continuamente recrearse ahí en lo triste que es la historia. O sea, al final es casi más importante que esto quede muy triste que, que la propia historia que se está contando. Claro, Ya. bueno, en esas Y películas son más no hay un control en ese aspecto. Es como que tiramos con la tristeza y aquí no nos para nadie. Yo creo que en A Silent Voice
sí que tiene las suficientes virtudes como sí, sí, para es un equilibrar un elemento. poco. Si es verdad Sí. que es la más larga, yo le quitaría unos minutos, o sea, para que quedase más redonda. Si es verdad que llega un punto en que me pareció un poco repetitiva. En algún momento En sí que es algún verdad punto. que dices, estás tirando de lo mismo a muchas reuniones de amigos, quizá. Mm, Ya. sí, pero bueno. Eh, yo únicamente quiero cerrar con un comentario que, bueno, es una convención en el cine y que Silent Voice forma parte de esa convención, que es cuando un personaje está en el hospital, se encuentra bien, de un tirón se quita todo y sale a cualquier lado. Claro, yo que he estado con tubos y demás, es que eso duele muchísimo. Aparte de que tú probablemente no tienes ni idea de cómo cerrar la válvula por lo que sea y se van a tirar miles de euros en sueros y lo que sea. Entonces ya cuando lo he vuelto a ver en esta película es que me parece graciosillo porque ya simplemente una tirita, como tengas un poco de pelo, duele que no veas y aquí ves que se quitan 3 tubos, un respirador y dices, madre mía, eh, el cine, Cine. Magia. claro, Cuando no sabes magia. lo hizo un mago. Eh, Así que nada, dicho esto, vamos a por la penúltima película que nos la va a traer Oscar, es Mind Game.